¿Qué tal, familia? Bienvenidos un jueves más a la mejor actualidad de Bitcoin y criptos. Estos últimos días estamos viviendo unos altibajos de emociones muy importantes en este ecosistema. Y sobre todo hablando de las altcoins, yo diría que estamos en la etapa de desgaste más importante de los últimos meses. He leído muchos comentarios estos días de la famosa frase de "estoy cansado, jefe". Bitcoin en la parte media del rango desde finales de febrero por los mismos niveles de precio, y por ahora ese inicio de mes lateral o lateral bajista que comenté el domingo día 2 es lo que estamos viendo. Veremos si entre esta semana y la que viene se genera un mínimo relativo importante, a partir del cual el mercado inicie una nueva onda alcista, empezando a descontar así la posible salida a cotizar de los ETF de Ethereum al contado en Wall Street, que según expertos comentan que podría ser la última semana de este mes o la primera del mes de julio. Hoy pondremos sobre la mesa los puntos más importantes del día de ayer, con los datos de inflación en Estados Unidos y la reunión de política monetaria. Hablaremos de la primera capitulación minera en este nuevo ciclo post-halving de Bitcoin. Recibiremos la visita de un creador de contenido que nos actualizará los movimientos de última hora en este activo. Todo esto y mucho más los siguientes minutos. ¿Preparados? ¡Vamos para allá! Bueno, pues no podíamos empezar de otra manera, y es que todo apunta a que veremos la inflación en Estados Unidos por debajo del 3% a finales de este año. Algo que parecía muy difícil hace no tanto, Y es que el día de ayer vimos por primera vez desde el 14 de octubre del 23 un dato de inflación en Estados Unidos mejor de lo esperado. Y simplemente a modo anecdótico comentar que el 14 de octubre del 23 estábamos a las puertas de un movimiento alcista en Bitcoin de más del 200%. Esto evidentemente no quiere decir que se vaya a repetir exactamente lo que sucedió en un pasado, pero es muy importante recordar que ya estamos en la recta final de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y para que Biden siga en el poder harán todo lo necesario: controlar la inflación, inflar los mercados y bajar los tipos de interés. Vamos a empezar por la inflación. El día de ayer, con el dato interanual, se esperaba un 3.4 y salió un 3.3%. Esto el mercado lo celebró con subidas muy importantes, sobre todo los activos de alto riesgo, pues si baja la inflación, mejora el financiamiento y los activos de alto riesgo tienen un mayor margen de crecimiento. El primer check del día lo teníamos, y unas horas más tarde, con este datito fresco, podríamos decir, de inflación, se esperaba un tono algo blando por parte de Powell en su discurso, pero no llegó, y esto neutralizó las alzas que habíamos visto durante el día, ya que Powell remarcó que la inflación no está del todo controlada y que esperan tan solo una bajada de tipos de interés este año 2024. Pero en el dot plot hay algo muy curioso. Atención, yo sé que muchos de vosotros será la primera vez que ve este gráfico. Pensad que el FONC son 19 personas, 19 miembros, que cada uno de ellos tiene un voto, y entre todos se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo una subida, bajada o mantenimiento de tipos de interés, ¿vale? Fijaos, aquí tenéis el año 2024, 25 y 26, y cada puntito de estos es un miembro del FONC. Vamos a quedarnos tan solo con esta primera agrupación de aquí, que nos marca cuáles son las perspectivas de los 19 miembros del FONC para este año 2024. Y como veis, hay 4 miembros del FONC que no esperan bajadas de tipos este año 2024, 7 que esperan una bajada y 8 miembros que esperan 2 bajadas. 8 miembros de 19 esperan 2 bajadas de tipos. Es decir, que por un lado tenemos a Powell, que nos está pegando la chapa, que yo creo que esto lo hizo para calmar un poquito ese optimismo y esa euforia que vimos en los mercados el día de ayer por el dato de inflación. Pero es que por otro lado vemos que como tengamos un dato de inflación bueno el mes que viene, en lugar de 8, podrían ser 10. Y eso ya es mayoría en el consenso que piensan en 2 bajadas de tipos para este año. Remarcar que faltan 4 reuniones de política monetaria en Estados Unidos este año 2024 y la siguiente es el 30 de julio. Por lo que la bajada de tipos es algo que pasará 100% este año. Y remarcar que la última vez que se bajaron tipos fue en el año 2020. Es decir, volveríamos a un proceso de bajada de tipos por primera vez en 4 años. Y es curioso que Bitcoin y sus ciclos se ajusten también a las políticas monetarias del momento. Hemos hablado de la inflación, de la bajada de tipos, y ahora faltan unos mercados inflados para llegar a las urnas en noviembre con una sensación de bonanza. Lo primero que quiero destacar es que el S&P 500 lleva el mejor rendimiento en año electoral de toda su historia. Y algo interesante que afecta también al recorrido de este índice, y bueno, de manera también paralela al Nasdaq, son las acciones de Apple, que se ha convertido de nuevo en la empresa más grande de todo el mundo, después de confirmar esta pauta plana que lleva un año construyéndola. Daos cuenta que desde el 23 de julio, aquí veis cómo ha estado generando esta corrección en ABC, y ahora la ha roto al alza, por lo que le podría llevar a desplegar un nuevo tramo de subida libre que favorezca mayores alzas en los índices americanos en los siguientes meses. Bueno, seguimos ahora con un patrón de comportamiento muy interesante en Bitcoin 2 días antes del FONC y 20 días después. Pero para eso vamos a conectar con la cuarta dimensión. Conectamos con el Carlos Lozano del formato de análisis de mercados. ¿Qué tal, Charlie?
¿Qué tal, Carlos? Pues un placer estar por aquí y poder actualizar también en este formato de noticias y actualidad cripto la última hora a nivel de análisis técnico, porque tal y como comentas hemos tenido mucho movimiento y hay un patrón de comportamiento muy interesante que viene generando Bitcoin 48 horas antes del FONC y 20 días después. Haciendo un pequeño resumen, se ha estado utilizando a lo largo de este año 2024 este evento para limpiar largos, para partir piernas, para cambiar el sesgo del mercado de alcista y bajista. Y eso dentro de una tendencia alcista normalmente suele ser un punto a partir del cual se reanuda la tendencia. Vámonos todos juntos a la gráfica de TradingView para que entendáis qué es lo que os estoy comentando. Fijaos, estas 4 verticales de color rojo han sido las 4 reuniones del FOMC, reuniones de política monetaria de Estados Unidos que han tenido lugar este año 2024. Ya sabéis que son días en los que se genera mucha volatilidad, puede ser al alza, puede ser a la baja, ¿no? Y en este caso, fijaos que la primera fue el 31 de enero y Bitcoin tuvo un retroceso del 5% para 20 días después tener un alza en torno al 25%. Si vamos a la siguiente, que es el 20 de marzo, fíjate qué volatilidad tanto alcista como bajista, 48 horas antes tuvimos una caída en torno al 12% para 20 días después tener un rebote del 20%, como estáis viendo en pantalla. La tercera, que ha sido la más descarada porque se aprovechó este evento para romper la parte baja de este rango. Fijaos, generar una trampa para osos. Aquí ya la gente se puso la mano en la cabeza. Bueno, en este canal abrí un largo en los 57.200 en directo, por cierto, y a partir de aquí tuvimos una fuerte recuperación, por lo que el evento se utilizó para manipular la parte baja del rango. Y a partir de los mínimos aproximadamente de este evento, 20 días después, tuvimos un alza del 25-26%. Entonces, como veis, este evento hasta estos momentos se ha estado utilizando para generar una trampa bajista e iniciar un nuevo impulso de como mínimo un 20% en los siguientes 20 días. Si este patrón se repite, podríamos tener un nuevo alza los siguientes días, bueno, las 3 siguientes semanas del 20%, estaríamos hablando 20 días, nos pondría para la primera semana de julio, y un 20% estaríamos hablando de un Bitcoin en niveles de los $80.000. Esto no me parece un despropósito por varias cosas. Lo primero que quiero comentar es que podríamos tener caídas adicionales, ¿vale? Esto es importante. Tal y como os comenté en el último vídeo, de perder esta directriz alcista, lo que me esperaba era una corrección en torno al 50% de toda esta onda. Y una corrección del 50% nos dejaría en niveles de los $63.000. Pero como veis, pues bueno, podríamos estar en zona de mínimos antes de un impulso. Esto es lo que quiero que quede claro. Y si estamos hablando de que esto podría ser una onda 2, onda 1, esto podría ser perfectamente una onda plana, a partir de la cual inicie este nuevo alza, y de romper la parte alta de este rango, el siguiente punto objetivo sería proyectar la amplitud del rango al alza, cosa que nos dejaría en niveles de los $80.000, que casualmente también para la primera semana del mes de julio se esperaría una posible salida a cotizar de los ETF de Ethereum. Así que veremos si todo esto se vuelve a cumplir en esta ocasión y tenemos un repunte interesante en el que entre esta semana y la que viene dejemos un mínimo relativo y veamos ese alza del 20%. Bueno, pues ahí teníamos a Carlos Lozano del formato de análisis de mercados, que traeremos aquí los jueves que sea necesario para que nos hagan una actualización de los movimientos de última hora en Bitcoin. Compartimos canal, así que considera suscribirte para estar al día de la mejor información a nivel técnico, con los vídeos de los domingos y estas pequeñas intervenciones, y a nivel fundamental los vídeos de los jueves. Vamos ahora con la primera capitulación minera de Bitcoin en este nuevo ciclo post-halving. Con el halving todos los mineros reducen sus ingresos a la mitad. No todos son capaces de aguantar esta caída en los beneficios y cada 4 años se generan purgas en este ecosistema donde solo sobreviven los más fuertes y los más débiles o con menos recursos salen de este ecosistema y venden. De esta manera vemos como el poder de cómputo de la red cada vez se está concentrando en menos compañías. De hecho, solamente 2 pools, Antpool y Foundry USA, tienen más del 60% de la tasa de hash. Esto es algo poco común que, bueno, pues digamos que vamos normalizando con el paso de los ciclos. Pero daos cuenta que yo cuando empecé, estos 2 pools no tenían más del 42% del hash de la red y ya parecía algo alarmante. Bueno, la tasa de hash, para todo aquel que no lo sepa, es simplemente la capacidad de cómputo de la red de Bitcoin. Cuantos más equipos hayan conectados, mayor será el poder de cómputo de la red. De hecho, si pasamos a ver el hash ribbon, que es un indicador muy utilizado por la comunidad Bitcoin, estamos en un proceso de capitulación minera. Algo que no veíamos desde la caída de agosto del 23. Caída que también generó unos mínimos muy importantes antes de un alza del 200%. Pues el hash ribbon nos marca capitulación cuando el promedio móvil de 30 días cruza a la baja el promedio móvil de la tasa de hash de 60 días. Y esto nos marca esas verticales rojas que tenemos aquí. Lo que nos indica es que en el corto plazo estamos en una fase de desconexión de equipos y reajuste del ecosistema minero. Y se sale de la capitulación cuando la media de 30 de la tasa de hash vuelve a cruzar al alza a la media de 60. Esto que estamos viviendo es una purga típica de cada ciclo. De hecho, por aquí vemos como después del primer halving del año 2012 y antes del bull run, tuvimos una señal del hash ribbon.
Pasó lo mismo en el año 2016, antes del famoso superciclo que acabó con el pico de fuego brutal del año 2017. Y vimos algo muy similar también después del bicho y después del halving del año 2020 y antes del bull run del 2021. Ahora tenemos esta misma señal de capitulación minera después del halving, solo falta por confirmar si estamos también a las puertas de un bull run como ha sucedido en los ciclos anteriores. Veremos. Si analizamos las ventas que han salido de los mineros por estas capitulaciones, vemos como la última caída en sus tenencias ha sido la equivalente a una venta de 100.000 bitcoins, que han sido absorbidos sin problema por el mercado. A día de hoy, las tenencias totales de estas billeteras de mineros cuentan con 1.8 millones de bitcoin. De hecho, el martes de esta semana, Marathon Digital, la empresa minera más grande de Bitcoin, vendió 1.000 bitcoins, probablemente para cubrir gastos, porque pensad que no son holders como muchos de nosotros, son empresas, son negocios, tienen que pagar infraestructura, tienen que pagar electricidad, tienen que pagar impuestos, por eso necesitan realizar ventas independientemente en ocasiones del precio del activo, ¿vale? Y de hecho, estos 1.000 bitcoins vendidos por parte de Marathon Digital ha sido el volumen diario de ventas OTC más grande desde marzo. Seguiremos atentos a estas señales por parte de la minería de Bitcoin por este formato de noticias y actualidad cripto. Seguimos ahora. Esta semana hemos visto cómo las posiciones bajistas para Bitcoin en los futuros de la CME alcanzaban un nuevo máximo histórico y además están en una curva exponencial que da un poquito de miedo, ¿no? ¿Hacia dónde va a llegar todo esto? Bueno, fijaos, atención, concentraos. Curiosamente, estas posiciones cortas récord coinciden con una racha de 19 días de entradas consecutivas en los ETF de Bitcoin. Por este motivo, y porque la CME es utilizada principalmente por instituciones, pienso que este aumento en las posiciones cortas se podría tratar de una cobertura en las compras que las instituciones están haciendo a través de los ETF. Es decir, que por un lado compro Bitcoin en los ETF y por otro quiero una posición contraria, bajista, en los futuros. Ahora muchos de vosotros diréis, pero bueno, ¿para qué querrían estar haciendo esto? Esto se hace sobre todo cuando vas largo y el mercado está en una zona de potencial corrección para tener, digamos, una cobertura ante estas caídas, ¿vale? Pero tener en cuenta que con la fuerza que viene el mercado, sobre todo el sector tradicional, pero Bitcoin también está fuerte. Si dejamos de lado las altcoins, todos entiendo que vemos esta fortaleza porque estamos a menos de $8.000 de máximos históricos. A 5 meses de las elecciones y la demanda tan importante que estamos viendo en Bitcoin, como no corrija ya mismo, preparaos, porque aquí pueden pasar 3 cosas, ¿vale? Con esto de las posiciones cortas. Lo primero, que el mercado caiga. Entonces, claro, evidentemente estas posiciones cortas darían sus profits a las instituciones, estas coberturas hubieran sido buenas decisiones y ya está. Esto es lo primero que puede pasar. Pero bueno, si no vemos caídas, ¿qué puede pasar? Luego podríamos ver cómo, por ejemplo, el mercado sube poquito a poco y esas posiciones se van cerrando de manera paulatina, cosa que genera alzas en los mercados. Cuando se cierra un corto, se genera un largo automáticamente en el mercado. Y luego ya la opción más radical, pues podríamos ver un short squeeze en Bitcoin. Lo que hablamos en el último vídeo que pasó con las acciones de GameStop, ¿os acordáis? Es decir, que si el mercado no corrige pronto, podríamos ver un chupinazo alcista brutal por un cierre masivo de posiciones cortas o por la liquidación de esas posiciones. ¿Vale? Atentos, porque esto también sucedió antes del bull run del 2021. Tuvimos una situación bastante similar con un máximo histórico en la CME de posiciones cortas. Y para todos aquellos que os habéis preguntado estos últimos días ¿por qué Bitcoin no sube si los fondos ETF están comprando de manera masiva Bitcoins y sin embargo no vemos cómo el precio rompe máximos históricos? Pues porque por un lado están comprando y por otro están vendiendo, pero las ventas forman parte de una estrategia puntual de cobertura, que si sale bien, perfecto, pero como salga mal, vamos a ver una buena fiesta. Veremos lo que pasa, amigos. Ojalá y tener una bola de cristal, pero hasta entonces seguiré dando mi opinión subjetiva en base a mis análisis de mercado. A veces salen bien las cosas, otras salen regular, ya sabéis cómo funciona esto. Por cierto, amigos, aprovecho para deciros que creo que es el mejor momento para recibir hasta $250 en Ethereum y conocer de paso la plataforma de trading que utilizo para comprar y vender criptomonedas en mi trading personal. Esa es QuantFury. Te dejo por aquí abajo un código QR para que te registres con mi link PlanBTC o para que te registres con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Y además de recibir tu recompensa al fondear la cuenta de trading, estarás apoyando este canal. Gracias a QuantFury por la confianza y a vosotros, familia, por todo el apoyo. Ahora es tiempo para conocer el punto de vista de John Economist, porque el día de ayer, pues telita, la verdad. John Economist, bienvenidos, tremendos altibajos del mercado que estamos viendo últimamente, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Vaya semanita llevamos y sobre todo el día de ayer. Fue un día bomba a los mercados porque aparte de las nóminas no agrícolas, un evento que pone nervioso al mercado y aumenta la volatilidad es cada vez que sale al escenario nuestro amigo Powell. Y ayer no era de menos porque todo el mercado estaba a la espera de ver si la Fed hacía el mismo camino que otros bancos centrales bajando tipos de interés o por lo menos que dejara la puerta abierta a una posible bajada inminente.
Todo arrancó el día con un muy buen dato de inflación, por debajo de lo que se esperaba por el mercado y por prácticamente todos los bancos de inversión. Realmente fue un dato que dio la sorpresa y positiva. Esto supuso un chupinazo de euforia al ver la posibilidad de que la Fed diera un posible volantazo y saltara a la sorpresa. Veíamos máximos históricos en los índices, Bitcoin subiendo más de un 5%, muchos altcoins subiendo hasta 2 dígitos. Pero siempre tiene que venir alguien a chafar la fiesta, y ese fue Powell y su gráfico de puntos. Mensaje más duro de lo esperado y que enfrió toda esa euforia iniciada pocas horas antes con el dato de inflación. Pero cuidado, Carlos, porque Powell no es el único peón en toda esta fiesta. Aquí hay un participante importante, que es el Tesoro de Estados Unidos, y este sí que puede acabar presionando a la Fed para que baje los tipos de interés. Y hoy hay comparecencia de la jefa, de la secretaria del Tesoro, y veremos qué es lo que nos cuenta. Y hasta aquí el parte de esta semana, Carlos. Pues muchas gracias, John, por tu punto de vista, y veremos si las presiones por parte del Tesoro de Estados Unidos ayudan a esta bajada de tipos de interés, y vemos también un alza en los activos del riesgo, como puede ser el sector de las criptomonedas. Disfruta de estos días que se te vienen y recordad seguirle en YouTube, que tenéis el enlace a su canal en la descripción de este vídeo. John es sin duda el mejor trader que conozco y tiene un expertise brutal, habiendo trabajado para gestoras y family office. Seguimos por Estados Unidos porque está pasando algo de lo que ya venimos hablando hace alguna semana por esta sección. Este martes, Donald Trump, el esperamos que sea futuro presidente de los Estados Unidos, por el bien de las criptomonedas, se reunió con el director ejecutivo de Bitcoin Magazine. Este es el mayor, digamos, medio informativo de todo el ecosistema, con más de 3.2 millones de seguidores solo en X, y también se reunió con los principales mineros de Bitcoin en Estados Unidos, como puede ser CleanSpark, Riot Platform y Marathon Digital. Poco después, Donald Trump publicó lo siguiente. Bueno, esta imagen que estáis viendo por aquí se hizo tremendamente viral a lo largo de esta semana, ¿eh? Vota por Trump. La minería de Bitcoin puede ser la última línea de defensa contra unas CBDCs. El odio de Biden hacia Bitcoin solo ayuda a China, Rusia y la izquierda comunista más radical. Atención a esto. Queremos que todos los Bitcoin restantes se fabriquen en Estados Unidos. Esto es una locura, es decir, llevaría a un aumento de la tasa de hash brutal y a un vuelco muy importante de la primera potencia del mundo sobre este activo. Bueno, veremos. También reiteró que ayudará al país a convertirse en un país dominante en materia energética. ¿Os dais cuenta de cómo va aumentando el radicalismo en el mensaje de Bitcoin? Esto ya lo hablamos en su momento, ¿eh? Se ha topado con probablemente uno de los nichos de votantes todavía por posicionarse más importantes, y podríamos ver auténticas locuras a medida que nos acercamos a noviembre. Yo ya os he comentado en alguna sección que pienso incluso que Trump podría valorar comprar Bitcoin como reserva del país a medida que nos acercamos a noviembre. Que luego lo haga o no lo haga, pues bueno, ya sabemos cómo funciona un poquito la política, pero bueno. Justo este lunes, en un acto en su campaña en San Francisco, se autoproclamó cripto presidente. Está claro que estas cosas en el corto plazo, pues poco importan, podríamos decir, pero a la vista está que la adopción institucional está marcando un punto de inflexión en la historia de Bitcoin en el medio y largo plazo, sobre todo a partir de la aprobación de los ETF de Bitcoin el 11 de enero. Por eso, precisamente, también hemos visto máximos antes del halving por primera vez en toda la historia. Que, por cierto, pues ya que estamos aquí, comentar algo muy interesante sobre los ETF de Wall Street. Y fijaos esto, aquí tenéis marcadas las 3 anteriores reuniones del FOMC. El FOMC es lo que tuvimos el día de ayer, ¿vale? Es decir, la reunión de política monetaria en Estados Unidos. Pues bien, como veis, hay un patrón de comportamiento muy interesante entre la relación de flujos ETF la semana del FOMC y las semanas después del FOMC. Como vemos, el 31 de enero fue la primera reunión del FOMC de este año 2024, y una semana antes vimos salidas importantes para, después de la reunión, empezar una nueva y gigante oleada de compras que llevaría a Bitcoin a máximos históricos. El siguiente FOMC tuvo lugar el 20 de marzo y esa semana también vimos salidas importantes para una semana después volver a las compras. Y la última, y quizá más descarada podríamos decir, fue el 2 de mayo, donde Bitcoin vio los mínimos en los 56.500 el mismo día del FOMC, antes de un nuevo repunte hacia la parte alta del rango. Es decir, que 3 de las 3 anteriores reuniones se ha utilizado este evento para generar un mínimo relativo importante en Bitcoin. Veremos sin duda estas cositas cómo pueden ir afectando en un futuro, porque no hay puntada sin hilo en los mercados. Y cerramos como siempre con un dato curioso. Si Bitcoin rompiera máximos históricos y desplegara un nuevo tramo alcista, por primera vez en toda la historia tendría más capitalización de mercado que en la plata. Y esto lo llevaría al puesto número 8 de activos por mayor capitalización de mercado, con más de 1.7 trillones de dólares. Si logra romper los 100.000 dólares, pasaría por la derecha a la petrolera Saudi Aramco, y si rompiera los 120.000 se posicionaría en el top 6 por delante de Amazon. Bueno, hace no tanto decían que esto era para frikis, que tal. Bueno,
Sin duda se podrían venir consecuencias muy importantes con estos adelantamientos, ¿no? Nuevos hitos que podrían ser gasolina para ver movimientos verticales. Yo creo que lo que muchos esperamos cuando hablamos de bull run es lo que esperamos, que suceda algo similar a lo que ha pasado en los anteriores ciclos. No solamente por cabezonería, por la naturaleza del halving, por el aumento de demanda y por lo que está sucediendo también a nivel fundamental con las elecciones de Estados Unidos y este aumento de liquidez en los mercados. Bueno, quiero deciros algo, amigos, antes de cerrar. Como veis, he reducido la cantidad de vídeos semanales de 3 a 2. Si hay movimientos importantes a nivel técnico, pues bueno, conectaremos los jueves con el Carlos de la Cuarta Dimensión y nos traerá su actualización de mercado, como hemos hecho el día de hoy. Pero familia, lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Y quiero que cada minuto de Plan BTC merezca la pena. Para eso, la cantidad de contenido semanal y la duración de los vídeos dependerá del juego que me dé el mercado. Ojalá pronto un bull run y tenga que generar un vídeo todos los días, ¿no? Veremos. Bueno. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que le dieras like y que me siguieras también por Instagram plan.btc, donde a partir de la semana que viene empieza un nuevo formato de vídeo corto relacionado con el mundo de las criptomonedas en esta red social que estoy seguro que os gustará. Un fuerte abrazo y que tengáis un bonito cierre de semana. Nos vemos pronto, familia. Hasta domingo. Chao.